todos los chiquichoques a 250, el envuelto de chocolo a 1000, el tamalito a 1000, el hogagato a 5000, la arepita de chocolo a 1500. El sol se oculta, hay una tormenta. La economía del maíz es muy importante, sobre todo porque es un alimento básico en la dieta, ¿no?, de los cafeteros. Si uno va a la galería en Río Sucio, por ejemplo, hay toda una sección donde están las mujeres que tradicionalmente han preparado los chiquichoques o los envueltos o los tamales, ¿no? Y la gente va a comprarlo, y yo lo que he visto es que la gente de todos los estratos y la gente tanto urbana del municipio como gente de los resguardos rural consume estos productos de maíz. Se vuelve su única entradita, las ventas, ¿cierto? Y turísticamente nos define a nosotros como un municipio de idiosincrasia riosuceña indígena. La conformación étnica de la comunidad de Sipirra depende un poco también de qué entiendes como indígena y qué entiendes como mestizo. En general creo que la gente en Río Sucio diría que es una comunidad ya muy mestiza, pero también es importante reconocer que ha habido un proceso de recuperación de la identidad indígena muy fuerte en las últimas décadas, que se ha ido, digamos, que ha ido de la mano con un proceso político fuerte también de defensa del territorio, de defensa de la identidad y autonomía indígena, y en ese sentido tal vez mucha gente también de los resguardos, incluso en Sipirra, dirían que están en ese proceso de reconstitución de la identidad y del territorio indígena. Bienvenidos, estamos en la vereda de Sipirra, donde preparamos los chiquichoques, las estacas, los tamales, la natilla y muchos productos más, los envueltos de chocolo. Y les voy a enseñar cómo se preparan también. Esta es una preparación completamente artesanal y familiar, en el sentido de que son generalmente las mujeres las que tienen el conocimiento de cómo se hace, por ejemplo, el chiquichoque, y se lo transmiten generalmente a las hijas, y son ellas mismas las mujeres las que venden en la galería. Entonces esto realmente es una economía, digamos, femenina. El maíz siempre lo utilizaba mi mamá para hacer esto. Se oculta, hay una tormenta, con la tierra truena. La elaboración de productos de maíz en Sipirra, yo diría que es muy importante en términos tanto culturales como políticos, porque hace parte precisamente de ese proceso de recuperación y defensa de la identidad y la autonomía indígenas. El maíz viene de generación en generación y por eso no lo pierden. ¿Por qué? Porque primero la herencia y el conocimiento es esa principal herencia. Esa generación viene de las abuelitas, o sea que una de ellas le enseñó a mi mamá y ya mi mamá nos enseñó a nosotros cómo se preparaba todo esto. Es una tradición, imagínate que yo desde muy pequeñito conocí eso, a mi mamá haciendo eso, a esos tiempos de Semana Santa, que la gente no podía trabajar, pues de no sé qué, hacían las tales estacas y se envuelto a comer en esos días.
Entonces eso es una cosa que viene desde muy atrás. El maíz no es una cosa, no es considerada una cosa, una mercancía, es considerada un tejido de relaciones sociales. Y en ese sentido el maíz es sagrado, incluso yo he oído médicos tradicionales en Río Sucio hablando de cómo hablan muchas comunidades indígenas en América, de que somos hijos del maíz, de que los dioses nos dieron el maíz y digamos, los hombres tienen el deber sagrado de cuidarlo y de consumirlo y de sembrarlo. Y en ese sentido el maíz es muy importante que se mantengan estas variedades de maíz tradicional a partir de las recetas tradicionales, la gastronomía local, por ejemplo en Zipirra, para hacer los chiquichoques o para hacer los envueltos o los tamales, ¿no? Son envuelticos de maíz, maíz y frijol. El día domingo, el día sábado llega y se echan los kilos, que ya se calcula lo que se va a trabajar, 5 o 6 kilos. Entonces, por ejemplo, se echan 5 kilos en una olla, se le echa el agua y se ponen por ahí. Lavamos el maíz 4 días, o sea que lo ponemos a fermentar. A los 4 días lo jugamos bien, se muele, se repasa, se bate como batiendo natilla y después lo envolvemos en la hojita que se llama biao. El frijol lo lavamos, lo ponemos a remojar un rato, así como para uno comer. Y ya lo ponemos a cocinar y ya lo aliñamos con cebollita, con vino. Desde los tiempos de la domesticación del maíz, hace 10.000 años, las comunidades indígenas han asociado el cultivo de maíz y frijol, ¿sí? Porque en las parcelas o en México, en lo que se llama la milpa, el maíz crece asociado con el frijol porque el frijol aporta muchos nutrientes, sobre todo nitrógeno al suelo, hace más fértiles los suelos. Y a cambio el frijol puede enrollarse en el maíz y crecer. Para ellos eran lo más sagrado que había, todavía es lo más sagrado. Es una planta sagrada para ellos, por lo natural. Desde el principio se conoce el maíz como símbolo del oro, como símbolo de la riqueza. Se combina con el frijol y hace ese ciclo, forma ese vínculo, porque el frijol es considerado la tierra. Entonces, en la tierra nace el fruto y es por el maíz, el sol, que se fecunda, ¿cierto? Esa es la primera relación. Vea, este es maíz blanco y este es el frijol. El frijol lo tapamos un poquito y ya lo doblamos. Este es el frijol, hacemos otros que son blanquitos. No lleva frijol, este no lleva frijol. Este lo envolvemos de diferente manera, así al derecho, para poder distinguirlo el blanco del de frijol. Porque muchos les gusta el blanco para comerlo en sopa o en carne. Y muchos les gusta el frijol. Es muy vendible el de frijol. Por ejemplo, que nosotros vender esto a las personas, sí, claro, es un beneficio, nosotros hacemos para la gente. Y aquí, por ejemplo, en el municipio, pues esto dicen que es el plato típico del pueblo. Por ejemplo, estas recetas tradicionales
Se sirven cuando hay la posesión de los gobernadores indígenas o de los cabildos indígenas. También está asociada a rituales antes de la siembra, rituales en general agrícolas. La mitad del invierno. En otros pueblos no lo hay, porque casi toda la gente que viene aquí a este pueblo dice el único pueblo que se ve todo esto es aquí en Río Sucio. Después vaya usted donde quiera y no encuentra esto así de maíz. Todos los derivados del maíz, haciéndolos producir. Porque ahí se vende del maíz esto, la estaca, la natilla, el tamal, el envuelto y pan de queso, todo es derivado del maíz, todo lleva maíz. Usted va a cualquier galería, digamos aquí en cualquier parte de Colombia y no encuentra todo esto que se encuentra aquí en Río. Más antes cocinábamos con pura leña, ahora cocinamos es con el cisco de madera. Claro que es la misma leña, pero un poquito más descansado. La leña da mucho humo, y lo cual esto que cocinamos ahora, que es el cisco, ya no da tanto. Ahora hacemos primero los chiquichoques, enseguida seguimos colando la natilla, los tamales, moliendo el maíz para los tamales. Esto lo llaman mote, es de maíz entero. Se pone una olla al fogón a calentar y se le echa ceniza, que llaman, o lejía. Entonces luego se le echa el maíz y se le echa candela. Y ya después que un rato demora eso hasta que el maíz de por sí mismo con la ceniza o la lejía pela de por sí. Entonces eso coge el grano y pela. Entonces ya se baja y se lava, bien lavado, ya se pasa una olla a otra. Y ya luego se vuelve a cocinar más. Y ya luego ahí sí se muele y se arma esto y se envuelve en esto. Nosotros no lleva sino la sal nada más, la mezcla de sal y listo. Y esto también lo buscan mucho la gente, es que para comer. Hay muchas recetas distintas en las cuales estos maíces tradicionales son importantes y reflejan esa diversidad cultural. Digamos que la diversidad del maíz está íntimamente ligada con la diversidad cultural y con la herencia indígena. De que estas personas se dediquen a las viandas, se dediquen a estos alimentos de semilla nativa y de semilla limpia, es rescatar, es volver a esa tierra, es volver a esa raíz y decirle a las nuevas generaciones, esto importa porque alguna vez los abuelos vivieron solamente de eso. Y el consumismo y el modernismo a la final no nos da plata, porque es que plata, como dicen muchos, plata nos comemos, pero maíz sí. Yo no sé cómo salen ahí, que eran los tontos. ¿Cuánto? 3. ¿Y las estacas? Se me tres porque ya como que se va cansando uno, hermano, ya los años. Sí. Son los años, amigos. Eres la luz de mi camino. Sería importante que estas mujeres, sobre todo las mujeres que saben preparar estas comidas tradicionales, pudieran mantener esa tradición y enseñarle a sus hijos, a sus hijas a seguir preparando estas comidas tradicionales. También el maíz está asociado, por ejemplo, como planta medicinal. Algunas personas de los médicos tradicionales de Río Sucio, por ejemplo, y de las comunidades en general, creen que la espiga, los pelos de la espiga del maíz sirve como remedio para afecciones digestivas y también renales. El capacho sirve para los dolores reumáticos. Es muy bueno para los dolores reumáticos. El pelo de maíz nos va a servir para los riñones, es de lo mejor que hay. Y también es un ejercitante, da mucho calcio al organismo.
Sería importante que la gente fuera, digamos, los turistas que estén en Río Sucio fueran y consumieran estos productos tradicionales en la galería, porque eso apoya la economía familiar y apoya a las mujeres, sobre todo, de Zipirra, y también apoya la siembra y la conservación de maíces tradicionales, de maíces criollos que se están perdiendo. Sacan envueltos, tamales, de todo. Los mejores son los de Zipirra. Bueno, hasta luego, vamos. Todo se vuelve más claro cuando el sol